Buenos días, mi nombre es Gabriela Herrera Gómez, mis compañeros son Valeria Bonilla, Angie Lancheros, Sara Olarte y Brian Sastoque. Somos egresados de la Universidad Autónoma de Barcelona, somos médicos especialistas en psiquiatría y actualmente ejercemos en la Clínica Pérez Espinosa. El día de hoy les vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad. Para empezar, un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencias internas y comportamientos que se alejan del usual. Se refleja en al menos dos áreas como la cognición, la afectividad y el control de impulsos. Para hablar de las causas tenemos que tener en cuenta el concepto general de personalidad. La personalidad es la combinación entre emociones, pensamientos y conducta de una persona que lo hacen único. También es el modo en el que te relacionas con otras personas y contigo mismo. Más que todo, en la niñez es cuando la personalidad surge y se hace. Para hablar de las causas, ahora sí, tenemos dos. Una de ellas son los genes, que es cuando un padre le hereda a su hijo su temperamento. Y la segunda es el entorno, que es en el que crece el niño en su infancia. Según el DSM-5, los trastornos de personalidad se clasifican en tres grandes grupos. En el grupo A, donde encontramos los trastornos paranoide, esquizotípico y esquizoide; el grupo B, donde encontramos los trastornos narcisista, histriónico, límite y antisocial; y el grupo C, donde se encuentran los trastornos obsesivo-compulsivo, trastorno por evitación y trastorno por dependencia. Ahora vamos a hablar más de ellos a fondo. Grupo A. Incluye los trastornos paranoide, esquinoide y esquizotípico de la personalidad. Los sujetos que padecen estos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. Las personas que sufren del trastorno paranoide de la personalidad creen que los demás tienen intenciones malévolas hacia ellos y que en cualquier momento les pueden hacer daño. Estos se caracterizan por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia y rigidez, y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a los demás. Este trastorno afecta del 0,5 al 2% de la población. El trastorno esquizotípico de la personalidad. Este afecta aproximadamente al 3% de la población y se caracteriza por la timidez, por la sensibilidad excesiva, por no poder expresar hostilidad o agresividad y por la soledad y el distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas. Para hablar sobre el trastorno esquizoide de la personalidad tenemos que tener en cuenta que se caracteriza por que la persona tiene comportamientos extraños, piensa o hace cosas que no estén relacionadas con su entorno social, se ve predestinado a ser una persona excluida gracias a que no le gusta convivir con otras personas. También se manifiesta que la persona trabaja mejor separado que con otras personas. En el grupo B podemos encontrar los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Las personas que padecen estos trastornos suelen ser dramáticas, emotivas o inestables. El trastorno narcisista de la personalidad. Este se encuentra aproximadamente en el 1% de la población y se caracteriza por un sentimiento de grandiosidad, una sensación de tener más derecho que los demás, falta de empatía y envidia, además de una preocupación exagerada de la autoestima y de la imagen de sí mismo, y manipulación y necesidad de atención y admiración. Para hablar del trastorno histriónico de la personalidad podemos decir que se caracteriza porque la persona que sufre de este tiene una gran vanidad, no tiene control emocional consigo mismo, ya que necesita que los otros estén encargados de decirle si se ve bien o no, y si le dicen que se ve mal, entra en depresión. Según un artículo que hizo Juan Luis Linares, dice que de 2 al 3% de la población sufren de este trastorno y que se presenta más que todo en mujeres. Trastorno límite de personalidad. Los sujetos que padecen este trastorno se caracterizan por ser inestables, impulsivos, tener una sexualidad caótica, actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad y un sentimiento de vacío y aburrimiento. Este trastorno afecta entre el 1 y el 2% de la población y es más frecuente en mujeres.
El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por estar en conflicto con la sociedad, ser incapaz de manifestar lealtad, ser egoísta, insensible, irresponsable e impulsivo. No sienten culpa y no aprenden de sus errores. Tienen la incapacidad de ajustarse a las normas que rige la sociedad. Este trastorno afecta al 3% de la población masculina y al 1% de la población femenina. En grupo C encontramos trastornos que son por evitación, dependencia y obsesivo compulsivo, en los cuales se caracterizan porque la persona es temerosa y ansiosa. Las personas que padecen el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad se caracterizan por ser perfeccionistas, ser incapaces de relajarse, ser indecisos, inflexibles y tener preocupación excesiva de cumplir las normas. También tienen una obsesión en temas como el miedo a los gérmenes y la necesidad de organizar ciertos objetos de cierta manera. Este trastorno afecta aproximadamente al 1% de la población. Tenemos el trastorno de personalidad por evitación. En este se caracteriza que la persona que lo padece se siente intimidada por las demás personas. Por esto, ella no va a ser de las personas que socialice algún aspecto que sienta o que tenga concepto. En este caso, la persona no va a hacer amigos muy fácilmente, a menos de que sienta que la persona a la que va a acudir como amistad tenga un presentimiento de que no lo va a rechazar, ya que le tienen miedo al rechazo. Les es difícil más que todo relacionarse con los demás y hacer grupos. Trastorno de la personalidad por dependencia. Este trastorno es el más encontrado en los hospitales de salud mental. Este se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. Las personas no tienen confianza en sí mismas y se hacen absolutamente dependientes de otras personas. Al no tener confianza en sí mismos, hacen que las demás personas tomen la responsabilidad de las decisiones importantes de su vida. Trastorno de identidad disociativo o síndrome de identidad múltiple. Este se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades dentro de un cuerpo. Estas pueden tener un nombre, una historia y características diferentes. Un claro ejemplo del trastorno de identidad disociativa es el caso de Jenny Haynes. Nació en Londres, Inglaterra, y se mudó a Australia cuando tenía 4 años. Luego de esto es cuando su padre, Richard Haynes, empieza a abusar física, sexual y psicológicamente de ella, llegando a violarla cada noche. La torturaba psicológicamente debido a que él le decía que tenía telepatía y que si se le ocurría por lo menos pensar en decirle a alguien, este mataría a su madre, a sus hermanas y por último a ella, a Jenny. Tengamos en cuenta que pues ella tenía entre 4 y 5 años cuando todo esto empezó a ocurrir. El mecanismo de defensa de Jenny para lidiar contra el abuso fue crear diferentes personalidades, las cuales salían cuando empezaban los abusos. Se cree, según estudios científicos, que dentro de la mente de Jenny hay aproximadamente 2.500 personalidades que se fueron formando durante 7 años de abuso. Se podría decir que la más importante es Symphony, una niña de 4 años, la cual fue la primera personalidad de Jenny, o bueno, que creó su cerebro. Sin importar el paso de los años, esta personalidad mantiene su edad. Es una niña alegre, juguetona y con un carácter fuerte. Otras personalidades son Muscles o Músculos, Volcán, Ricky, Judas, Linda y Rick. Hay muchísimas personalidades, pero estas son las más destacadas. En entrevistas realizadas a Jenny se observa que cuando hay un cambio de personalidad, esta cambia su voz y sus expresiones. Por ejemplo, cuando sale Symphony, esta tiene una voz aguda y expresiones tiernas de una niña de 4 años. Pero cuando sale Músculos, tiene una voz gruesa y expresiones que son más masculinas. Cuando Jenny cumplió 11 años, sus padres se divorciaban y su madre, sus hermanas y ella volvieron a Inglaterra. Y su padre se quedó en Australia. Estas violaciones le ocasionaron a Jenny problemas de vista, mandíbula, intestino, ano, coxis y estos han requerido cirugías extensas, incluida una operación de colostomía en el año 2011. En el año 2009 Jenny denunció el abuso, pero no fue hasta el 2019 que ocurrió el juicio
frente a una única jueza, porque los abogados consideraron que el caso era demasiado traumático para un jurado completo. Inicialmente, Richard Haynes enfrentó 367 cargos, múltiples cargos de violación, sexo anal, asalto indecente y relaciones sexuales con una menor de 10 años, y fue condenado a 45 años de cárcel. Este es el primer juicio documentado en el cual se le permite a distintas personalidades de una persona testificar. En este caso testificaron Symphony y otras 5 personalidades más, cada una de las cuales habría sufrido diferentes aspectos del abuso. Las identidades separadas de Jenny le ayudaron a preservar recuerdos que de otro modo se hubieran perdido debido al trauma. Hay que aclarar que fueron contactados distintos profesionales en el trastorno disociativo de la personalidad para confirmar la fiabilidad de Jenny. Para dar un diagnóstico se necesita una evaluación psiquiátrica. En esta nos vamos a basar en las emociones que tiene el sujeto al cual nos vamos a dirigir, la conducta que éste tiene y sus pensamientos. Esto se puede hacer mediante una lista o mediante una observación clínica. El tratamiento para los trastornos de personalidad. Este depende de cada trastorno, particularmente de su gravedad y de la situación de vida. Frecuentemente se busca un equipo enfocado en atender las necesidades médicas, psiquiátricas y sociales para que éstas sean satisfechas. Además, debido a que sus tratamientos duran un largo tiempo, el tratamiento puede durar entre meses y años. El equipo que va a tratar puede contener a su médico de cabecera y otros profesionales de atención médica primaria, como lo son psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, farmacéuticos, personal de enfermería psiquiátrica y también asistentes sociales. Se recomienda que su profesional haya tratado antes con trastornos de personalidad. Y además, la psicoterapia o la terapia conversacional es uno de los mayores tratamientos para este tipo de trastorno. Por último, hablaremos del estudio. El nombre del estudio es Efectos del Mindfulness sobre variables psicológicas y endocrinas, un estudio de inducción emocional al trastorno límite de personalidad. La desregularización emocional es una característica del trastorno límite de personalidad, al igual que relaciones tormentosas, adicciones, conductas autolesivas y gastos excesivos. El mindfulness es un tipo de entrenamiento en aceptación y atención de la realidad y también ayuda al control de las emociones. El mindfulness hace parte de varias intervenciones, entre ellas la terapia dialéctico-conductual, un entrenamiento que ha probado ser eficaz en TLP. El objetivo es estudiar el cortisol y alfamilasas salivares en el trastorno límite de personalidad. Se quiere evaluar si el tratamiento habitual más el mindfulness es más eficaz que el tratamiento habitual. Para esto la metodología utilizada fueron 35 personas, 17 de estas personas pertenecen al grupo de tratamiento habitual y 18 pertenecen al grupo de tratamiento habitual más mindfulness. Las personas que tuvieron terapia con mindfulness tuvieron sesiones de 1 hora durante 8 semanas. Los resultados fueron diferencias significativas favoreciendo al grupo de mindfulness. Por último, las conclusiones son que en el entrenamiento con mindfulness parece ser eficaz para reducir la reactividad emocional, aumentar la capacidad para controlar las emociones. Y la segunda es que el entrenamiento reduce la sintomatología clínica asociada al trastorno Hamilton, depresivo y BPRS. Si tienes dudas o inquietudes sobre los trastornos de personalidad, puedes escribirnos a nuestro email, que es c.perezespinoza@clinics.saludmental.es o escribirnos a nuestro Instagram, @salud.mental9. También encontrarás distintas imágenes para informarte más sobre este tema.